Le damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de hoy nos desplazamos hasta el Centro de Salud de La Roca. Allí vamos a conocer la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del Distrito de Atención Primaria de Málaga. Tendremos unos consejos para disfrutar de la Navidad con precaución de manos del equipo del 061 de Málaga y nos desplazaremos hasta los laboratorios del Hospital Civil, donde el equipo de endocrinología pediátrica nos explicará un último avance en el que están trabajando. El personaje de la semana, la responsable del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, la urgencióloga Eva Fragero. Eva Fragero, bienvenida a Salud Ahora, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ti por darme la oportunidad de poder hablar de las urgencias. Bueno, es la responsable o la jefa de servicio de urgencia del Hospital Regional Universitario de Málaga, pero además coordina el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias de Andalucía, el PAUE. Esto de la urgencia, como urgencióloga, que yo sé que a quienes trabajan en estas áreas de los hospitales les gusta que les denominen así. ¿En qué consiste? ¿Cómo es el día a día de una persona que está en un servicio de urgencia de un hospital de referencia como el Regional de Málaga? Bueno, pues la verdad es que el día a día de la urgencia puedes llegar por la mañana y no sabes lo que te vas a encontrar. Nosotros nos movemos un poco en la incertidumbre de cómo va a ser nuestra jornada de cada día, qué cantidad de pacientes nos van a llegar, cómo van a ser, qué patologías van a tener. La verdad es que la urgencia es una especialidad apasionante que además tiene algo que la diferencia de otras muchas, y es que nosotros, bueno, pues somos los todoterrenos de la medicina. En cualquier sitio y en cualquier lugar nos pueden encontrar los médicos de urgencia resolviendo situaciones tanto de emergencia como de urgencia. Y lo mismo somos capaces pues, de actuar en una parada cardiorrespiratoria o en cualquiera de los códigos tiempo dependientes en los que tenemos que actuar con premura, con diligencia. Y de esa misma, igual que estamos atendiendo eso, estamos atendiendo pues una duda sobre algún tratamiento, o estamos atendiendo cualquier tipo de situación más leve que genera angustia y ansiedad y que por eso a veces nos consultan los pacientes. Y lo mismo hacemos eso a nivel extrahospitalario, en atención primaria, donde también se trabaja en la urgencia, como en las emergencias, tanto en atención primaria como los equipos del 061, como en los hospitales. Entonces la verdad es que es una especialidad apasionante, en la que, bueno, lo mismo tiene un paciente que trae una enfermedad quirúrgica, ¿no? Y le tienes que diagnosticar y ver si hay que intervenirlo o no, o que cualquier patología médica o patología psiquiátrica, pues todo eso lo vemos nosotros. Lo ha dicho, todoterrenos porque se enfrentan a patologías de lo más diversas en el hospital, evidentemente, y tienen que estar preparados para todo, ¿no? Saber mucho, no un poco de todo, sino mucho de todo realmente, ¿no? Efectivamente, tenemos que saber mucho de todo. Tenemos que aproximarnos a los diagnósticos diferenciales, a veces de lo que nos cuentan los pacientes que vienen angustiados y que vienen muy preocupados por lo que les ocurre, sacar de verdad cuál es el síntoma importante y de ahí ir tirando del hilo, como yo digo, hasta que llegamos a ver qué pruebas diagnósticas tenemos que pedir, cómo tenemos que orientarlo y conseguir llegar a un diagnóstico de aproximación. Luego, lógicamente, nos ayudan el resto de compañeros que trabajan con nosotros y que están de guardia de las distintas especialidades, a los que interconsultamos pues, cuando tenemos alguna duda o cuando tenemos que avanzar en el proceso de diagnóstico del paciente o necesitamos alguna actuación terapéutica que se salga de lo que nosotros trabajamos. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy apasionante. Mucha adrenalina la que se deja en la urgencia. Pues eso iba a preguntarle. ¿Realmente se enfrentan a situaciones críticas, no solamente al paciente descompensado o que tiene una patología o un infarto, ¿no? en un momento determinado? Se enfrentan a accidentes de tráfico y a todo tipo de situaciones muy complejas.
¿Cómo se convive con esa adrenalina? Porque lo ha dicho, se llega por la mañana al hospital y hasta que uno no sale por la puerta después de la guardia, no sabe lo que se va a enfrentar, a lo que se va a enfrentar, ¿no? Y al tipo de patología, paciente o complejidad en las urgencias. Pues bueno, es cierto, nosotros la verdad es que en la urgencia, en los servicios de urgencias tan grandes como el nuestro, donde estamos divididos en distintas áreas, el área de consulta, el área de observación, y dentro de cada una de las áreas, pues también nos subdividimos en distintos circuitos y en distintos niveles de la observación, incluido el cuarto de críticos. Pues tenemos la oportunidad de, en función de dónde trabaje ese día, ¿vale? Pues orientarte un poco hacia un tipo de paciente u otro. Lo que sí es verdad es que nuestro buque insignia, digamos, es el cuarto de críticos, en el sentido de que allí es donde realmente nos enfrentamos ante situaciones verdaderamente, bueno, estresantes, pues desde lo que es la parada cardiorrespiratoria hasta los politraumas, que algunos son, bueno, pues de una envergadura importante. Politraumas, para educar a nuestros espectadores y que entiendan un poco. Politraumatizado es un paciente con múltiples contusiones, ¿no? Y fracturas, ¿no? Y fracturas, efectivamente. El paciente politraumatizado es el paciente aquel que normalmente lo más frecuente que sean accidentes de tráfico, de cualquier índole, pero bueno, también tenemos pues precipitados, caídas, y bueno, pues normalmente suelen ser pacientes muy complejos porque, como tú bien has dicho, son fracturas en distintos órganos, algunas son más vitales que otras porque hay determinados traumatismos que nosotros los vamos clasificando en función del riesgo que producen en la vida de la persona y los vamos abordando a ese nivel. Para ello lo que tenemos que estar es muy bien preparados y con todo el equipo, porque cuando entra lo que nosotros llamamos un código trauma, trabajamos la urgencia y activamos al resto de compañeros que son necesarios en la atención posterior, después de que nosotros hayamos iniciado el diagnóstico, la estabilización y la aproximación del paciente. Entonces, bueno, pues la verdad es que eso genera mucha adrenalina, ¿no? Pero yo creo que es como que esa droga que necesita y a la que estamos enganchados todos los médicos de urgencia. Y de hecho creo que es necesaria porque es la que te hace que, aunque sean las 2 o las 3 de la mañana y lleves muy cansado desde las 8 trabajando, de pronto ha desaparecido el cansancio, tu mente está completamente lúcida, eres capaz de manejar la situación teniendo en cuenta, pues bueno, que te vienen a la punta de los dedos y a la mente todas tus competencias y todas tus habilidades que llevas desarrollando mucho tiempo, porque nosotros los médicos de urgencia, si algo hemos tenido que hacer durante todos estos años es continuar formándonos, continuar adquiriendo competencias, adquiriendo habilidades, pues para afrontar todas estas situaciones. Bueno, entiendo que un profesional sanitario no deja de formarse nunca, pero creo que el que trabaja en un servicio de urgencia, ya sea un facultativo, ya sea un profesional de la enfermería o un técnico de cuidado, entiendo que el reciclaje tiene que ser continuo, ¿no? Sí, bueno, pues como en todas, como tú bien has dicho, como en todos los profesionales, tanto de la medicina como de la enfermería, la formación es continuada. Tú nunca acabas de formarte, siempre tienes que estar poniéndote al día de las nuevas tecnologías, los nuevos protocolos, los nuevos cambios y los nuevos retos que afrontamos, ¿no? en nuestro día a día. Y por supuesto, en urgencia además supone un entrenamiento en determinadas técnicas que bueno, que también las tienen otras especialidades, pero que bueno, que las nuestras son fundamentales, evidentemente. Se trabaja muy en red, ¿no? Entiendo, en el servicio de urgencia de su hospital, pero de cualquier hospital andaluz o cualquier hospital malagueño. Se trabaja en red en todas las urgencias, se trabaja en red y en equipo, de manera que para nosotros no se podría trabajar en una urgencia si no trabaja en equipo. Nosotros trabajamos conjuntamente, tanto con nuestro equipo interno, con todo el equipo que trabaja con nosotros, médicos, enfermeros, las TECAE, celadores y limpiadoras, los administrativos que son fundamentales y
todos los profesionales ponemos nuestro granito de arena y somos necesarios para afrontar cualquier situación en una urgencia o en una emergencia. Y luego trabajamos muy en equipo con el resto de las especialidades que están de guardia en el hospital o bueno, las que están durante la mañana y la tarde, con las que también colaboramos y trabajamos en equipo, interconsultándonos, también realizando protocolos de actuación conjunta que nos hacen bueno, pues que tengamos las herramientas clínicas necesarias para ir solventando todo el proceso urgente de los pacientes. Hay que recordar que las urgencias del Hospital Regional de Málaga son las urgencias más complejas porque asumen pacientes que otros centros sanitarios no pueden asumir por la complejidad de la patología o del problema de salud que pueda tener un paciente, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de neurocirugía, hablamos de otras especialidades que llegan por la derivación previa quizás del 061, ¿no? Sí. Con lo cual esa complejidad es sí. extra en este centro, ¿no? Bueno, sí, desde luego la urgencia del Regional de Málaga es una urgencia compleja. Ten en cuenta que nosotros somos ya el último punto ¿no? de toda la provincia y en determinadas patologías pues somos los que damos respuesta ya a este tipo de pacientes, como tú bien has dicho, el paciente neuroquirúrgico, la cirugía torácica, algunos maxilofaciales graves, pero no solo eso, sino que también le damos respuesta a los procesos urgentes y agudos que se producen en los pacientes trasplantados, de los que la mayoría somos referencia, algunas enfermedades hematológicas, bueno, pues hay diversidad, algunos pacientes con diálisis y nosotros pues somos los que les damos, somos el centro de referencia. Y ahí también, bueno, clave es el tema del código ICTU, donde al ser el Hospital Regional de Málaga el centro donde se hacen las trombectomías en la provincia, pues bueno, con el cambio que se ha producido en los últimos años en el tratamiento de lo que es el ictus, ¿no? Y la trombectomía, que es sacar el trombo de forma mecánica de dentro de la arteria donde se ha quedado atascado el coágulo, ¿vale? Pues todos esos pacientes vienen por el servicio de urgencia del Regional de Málaga y entran por ahí. Yo que he trabajado en la urgencia de un comarcal, que fue allí también donde me formé, luego también he trabajado mucho tiempo en la urgencia del regional del Virgen de la Victoria, que bueno, que también es una urgencia bastante potente. Sin duda. La verdad es que los malagueños podemos sentirnos orgullosos de los servicios de urgencia que tenemos, tanto en lo que es la capital como en los comarcales. Son servicios de urgencias que funcionan bien y bastante potentes, con gente muy preparada. Como responsable del PAUE, del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, ¿en qué líneas se está trabajando ahora mismo? ¿Qué mejoras se van a llevar a cabo en los próximos tiempos? Y bueno, ¿qué proyectos o procesos de otros centros quizás se puedan ir implantando, ¿no? Se puedan ir expandiendo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ahora mismo tenemos en el horno, por decirlo de alguna manera, el nuevo plan director de urgencia y emergencia de Andalucía, donde bueno, se ha hecho un trabajo muy importante en este último año y medio, primero de análisis de situación, de dónde partíamos, de cómo estábamos, y con grupos también de trabajo de todos los ámbitos de la urgencia y bueno, después de hacer todo ese análisis se ha elaborado un plan director que tiene, bueno, pues hay 5 líneas estratégicas que se han configurado y de ahí surgen 20 objetivos estratégicos en los que vamos a trabajar. Ya están definidos los 46 objetivos operativos y las 126 líneas de acción que en principio hemos propuesto. Este plan está ya, bueno, trabajándolo a nivel de gerencia del equipo de la gerencia y de la dirección del Servicio Andaluz de Salud y también en consejería, ¿no? Y bueno, pues estamos terminando de trabajar en él para poderlo presentar, espero que en menos tiempo del que nos imaginamos. Y la verdad es que, bueno, ¿en qué vamos a trabajar? Pues bueno, queremos, en la primera línea estratégica lo que hemos planteado es hacer una reorganización de la urgencia, adaptar
el nuevo horizonte de la urgencia, tanto a nivel extrahospitalario como a nivel hospitalario, a lo que nos demanda la sociedad y a lo que nos demanda la nueva situación, y también a lo que nos pone el escenario nuevo que nos marca la especialidad de urgencia y emergencia, ¿no? Aquí pues se va a trabajar mucho en la equidad, ¿no? Se ha trabajado, y de hecho ya se ha trabajado en el nuevo mapa de urgencia de Andalucía, y la verdad es que, bueno, pues yo creo que va a salir un proyecto en el que los ciudadanos lo van a agradecer, porque aunque es verdad que tenemos unos buenos servicios de urgencia, y después de hacer un análisis preliminar a nivel de toda la región, y teniendo en cuenta que somos una región muy compleja, porque somos una región muy grande, con grandes núcleos urbanos y poblaciones muy concentradas, pero luego tenemos muchísima población muy rural y en zonas muy rurales, y con unas dispersiones geográficas importantes y unas cronas de accesibilidad que son un reto para los servicios de emergencia, ¿no? Y aún así, yo creo que partimos de una posición buena. Se ha trabajado también en los últimos años por mejorarla, y bueno, pues realmente vamos a seguir trabajando en ello. Y luego, otra de las cuestiones en las que se va a trabajar mucho va a ser en el tema de la humanización, en reorganizar los procesos asistenciales de la urgencia, lo que es la asistencia que siente el paciente, ¿no? Desde el punto de vista de la humanización y de la seguridad del paciente. Y luego, además de eso, intentar unificar y coordinar todos los protocolos. Otra de las cosas que queremos es individualizar a las personas, y si hay algo importante y que va a cambiar mucho el panorama sanitario en los próximos años, va a ser la cuestión de que cada vez tenemos más pacientes frágiles, más pacientes crónicos complejos y más fragilidad. Más fragilidad, ¿por qué? Pues por la edad, y luego porque hay muchos procesos crónicos que están aumentando su supervivencia, y eso hace que esos pacientes los tengamos que atender, ¿no?, dentro de la urgencia de una manera especial, tanto a los mayores como a los pacientes crónicos que son frágiles. Y estamos trabajando con la fragilidad. Hay que tener en cuenta que cuando en una urgencia pues entran 500 pacientes, como pueden entrar en la urgencia del Regional de Málaga, uno de nuestros grandes retos es conseguir detectar desde el inicio qué pacientes tenemos que priorizar sobre otros. Y eso no solo te lo da el por qué te consulta el paciente, que nosotros utilizamos una herramienta, que bueno, pues hay una herramienta que se llama el SET, el Sistema Español de Triaje, Estructurado de Triaje. Son herramientas que nos permiten clasificar a los pacientes cuando llegan, eso lo hace la enfermera, y nos permiten establecer la prioridad. Pero a veces no solamente hay que poner en la baraja de este triaje la patología por la que nos consulta el paciente, sino también si el paciente es frágil o no lo es, y que eso nos hace que a lo mejor tengamos que ser más ágiles en la respuesta que le damos a este tipo de pacientes. Pues esperamos que nos cuenten cuando ese plan vea la luz, nos lo cuenten en Salud Ahora, porque sin lugar a dudas es muy importante y es fundamental para el buen funcionamiento de las urgencias y la atención de los pacientes en nuestros centros sanitarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud Ahora. Bueno, gracias a ti por darme la oportunidad. Muchas gracias. En estos momentos estamos sometidos casi a una pandemia de infecciones de transmisión sexual.
Desde el año 2015 todas las organizaciones internacionales sanitarias llamaron la atención en la necesidad de prevenir sobre todo el VIH, pero otras infecciones de transmisión sexual. Como llegó el COVID, parece como que nos olvidamos de las ITS, pero en los últimos 3 años hay un repunte tremendo. Hay infecciones de transmisión sexual que se han multiplicado y han aumentado un 42% de un año para otro, y las más frecuentes hoy en día son gonorrea, sífilis y clamidia, que son infecciones que no solo es por la gravedad de la infección en sí y las complicaciones que pueda tener, sino que, por ejemplo, cuando afectan a mujeres en edad fértil, por la posibilidad de transmitir a los hijos durante el embarazo y el parto. Y sobre todo, pues porque cuando tiene una infección de transmisión sexual, que en algunos casos, como la gonorrea y la clamidia, pueden ser asintomáticas, pues no es posible frenar la cadena de transmisión sexual porque esa persona ni siquiera al caso sabe que lo tiene. Fundamentalmente hay 2 líneas de trabajo, que son la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y la prevención del embarazo y el manejo de los métodos anticonceptivos. Es de ámbito provincial y todas las actuaciones que hacemos obviamente son gratuitas. Mantener relaciones sexuales las mantenemos todos. Hay ciertos colectivos que tienen más relaciones sexuales o que tienen más riesgo porque el tipo de relaciones sexuales que mantienen pues no da tiempo muchas veces a poder cortar esas infecciones. Ha cambiado todo esto un poco. Antiguamente tú a lo mejor podías tener un contacto más íntimo con 1 o 2 personas el fin de semana y hoy en día en ciertas prácticas sexuales el contacto en un fin de semana es con 20 o 30. Si una de esas personas tiene una infección, ya estamos muy acostumbrados al árbol del COVID. Si una tiene una infección y se junta con 20, a lo mejor no contagia a esas 20. Contagia de esas, a lo mejor contagia 12, 7, pero es que esas 7 van a tener otra relación al día siguiente con otras tantas personas. Pero sí que es cierto que vienen muchos grupos de población para hacerse pruebas de cribado, que son personas asintomáticas, pero fundamentalmente que tienen prácticas de riesgo para las ITS, para las infecciones de transmisión sexual. Tenemos que ver la sexualidad como lo que es una dimensión del ser humano que lo tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos. El niño pequeñito ya está explorando sus genitales cuando nace, pues eso ya es una dimensión de la sexualidad. No se le va a hablar a un niño de 5 años a lo mejor tan abiertamente como a un niño de 15, pero poquito a poco deberíamos de normalizarlo y sobre todo en las familias, claro. Sabemos muy poco de educación sexual y no hay una enciclopedia que nos hable de sexualidad ni de relaciones sexuales. Entonces, generalmente los jóvenes y los adolescentes buscan esa información en redes sociales o buscan esa información en la pornografía. Y la pornografía es ficción. Entonces, normalizar lo que son la educación sexual en las familias y normalizar hablar de forma libre y de forma espontánea o con naturalidad o con confianza de las relaciones sexuales es fundamental, no solamente en las nuevas, sino en todo. Hemos perdido en parte el miedo a las infecciones de transmisión sexual. El VIH hoy en día se ha convertido en una infección crónica. Además tenemos una herramienta que es el tratamiento preexposición, es un tratamiento diario que toman cada vez más personas que tienen muchas prácticas de riesgo para intentar que no se infecten del VIH. Como esa es la que más miedo teníamos, pues le hemos perdido un poquito el miedo. Luego, por otro lado, las chicas jóvenes empiezan a usar métodos anticonceptivos hormonales o intrauterinos diferentes al condón, que hace que abandonen el uso del preservativo. Hoy en día, si tuviéramos que decir si hubiera un método anticonceptivo ideal, sería el doble método, porque ofrece la doble protección, que es en lo que nunca debemos olvidar que hay que hacer. Hay gente que tiene prácticas muy distintas a las que solemos ver al día a día, y aquí pues desde el respeto tenemos que preguntarle para poder tratarle, y es mucho más importante precisamente hacia el paciente pues mostrarle ese respeto, darle esa información muchas veces que el pinchazo que se tienen que llevar. Los equipos de 061 asistimos a múltiples accidentes de tráfico. En estas fechas tan señaladas que queremos todos disfrutar, pues existe más probabilidad de que se produzcan accidentes de tráfico, grandes desplazamientos, mucha alegría por llegar a nuestro destino, y tenemos que evitar, sobre todo, el alcohol, por supuesto, cuidado con la medicación
que tenemos pautada, puesto que puede alterar nuestra capacidad de conducción, y en estos desplazamientos, sobre todo que llevan varias horas, tenemos que evitar, sobre todo, las comidas copiosas, que puede hacer que nos entre más somnolencia, y cuando sintamos esta somnolencia, parar en un área de descanso. Así, el 061 os deseamos felices fiestas. Disfrutad y tened cuidado. Un simple análisis de sangre puede diagnosticar reacciones alérgicas a la quimioterapia que se emplea en el cáncer de mama, pulmón y colon recto. Un equipo de investigadores de IBIMA, Plataforma Bionan y del Hospital Regional Universitario de Málaga trabaja en un estudio que trata de buscar una alternativa ante las reacciones de hipersensibilidad. La quimioterapia está últimamente siendo un fármaco muy utilizado porque, como todos sabemos, las enfermedades oncológicas están aumentando y es un tratamiento, es la primera línea de tratamiento de la quimioterapia con determinados fármacos como son los platinos, los carboxiplatinos, etc. ¿Esto qué hace? Pues que conlleva que el aumento del consumo aumenta también el riesgo a producirse enfermedades alérgicas. Los fármacos producen enfermedades alérgicas porque son capaces de interaccionar con el sistema inmunológico, producir anticuerpos, producir proliferación de células específicas, y eso hace que se produzca, pues, se desencadenen las enfermedades alérgicas y los síntomas. Por este motivo y ante esta reacción, con la intención de dar una alternativa terapéutica y evitar causar daños en la salud a estos pacientes, el diagnóstico preciso de las reacciones de hipersensibilidad a quimioterápicos es esencial para tratar de la forma más adecuada posible a cada paciente oncológico. Lo más importante es diagnosticar bien el paciente para que, por un lado, evitar que a un paciente se le etiquete como alérgico cuando realmente no lo es, o por el otro, etiquetarlo a un paciente como no alérgico cuando realmente es, y le des de nuevo el fármaco y se le produzcan unos síntomas que pueden ser muy graves, incluso puede comprometer la vida del paciente. Entonces, en estos casos el diagnóstico es fundamental. Ante la complejidad del diagnóstico, hasta la fecha se realiza la desensibilización, un procedimiento que origina una tolerancia temporal al fármaco gracias a su administración progresiva. Sin embargo, se trata de un procedimiento largo, costoso y no exento de riesgo, y que además precisa realizarse en unidades de hospitalización especializadas con los recursos suficientes para manejar posibles reacciones y bajo monitorización. La única técnica que tiene una sensibilidad al 100% sería la provocación con el fármaco, pero claro, eso en pacientes con reacciones graves puede ser peligroso. Entonces se intenta no llegar a esa técnica y por ello el test in vitro puede ser un test muy interesante. Hemos conseguido que tenga una sensibilidad bastante alta comparado con otros test in vitro. Este tiene una sensibilidad muy alta y además complementa muy bien el test in vivo, los test cutáneos. Cuando los test cutáneos son negativos, pues en muchos casos lo podemos determinar y detectar con el test de activación de basófilos, que eso es lo que nos ha interesado más en este estudio. Esta prueba, que se realiza con una muestra de sangre, permite diagnosticar reacciones alérgicas provocadas por anticuerpos específicos a sales de platino, pudiendo llegar a detectar hasta el 80% de estos pacientes, lo que podría complementar los resultados de las pruebas cutáneas para reducir la realización de pruebas de provocación con el fármaco en un número considerable de pacientes. El test consiste en extraer una muestra de sangre del paciente. En el laboratorio, todo in vitro, se pone en contacto la sangre del paciente con ese fármaco y nosotros analizamos si ese fármaco activa o no células sanguíneas del paciente que estarían implicadas en la reacción alérgica.
La confirmación diagnóstica precisa de las reacciones de hipersensibilidad a quimioterápicos es indispensable para el correcto manejo terapéutico de los pacientes oncológicos, lo cual podrá traducirse en un aumento de la supervivencia y de la calidad de vida de los pacientes. En una segunda fase, este equipo está analizando la utilidad del test de basófilos en reacciones en las que estén involucrados otros mecanismos inmunológicos, así como identificar biomarcadores predictores de una reacción tras la exposición al fármaco o durante un procedimiento de desensibilización.